¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes y sobre todo feliz año 2021. Llevamos mucho tiempo sin hacer estas intervenciones en YouTube. Es un placer estar de vuelta. Creo que todos hemos estado súper ocupados en los últimos meses, luego las fiestas de Navidad y la verdad súper contento de tener mi primer invitado del año 2021 en la persona de Paul Lescano. Paul es analista solar en BNEF, está basado también en Nueva York. Y bueno, pues Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guillaume, un placer. Gracias por invitarme. Cuéntanos un Siempre es un gusto. poco. Sí, Paul, siempre, o sea, un gusto estar contigo. Paul es de Barcelona, lleva ya tiempo en Estados Unidos. Paul, cuéntanos un poco sobre tu carrera. Creo que, bueno, ya no eres nuevo en BINEF, pero más joven que yo, sin duda. Eh, pero cuéntanos un poco sobre tu carrera en el sector. Bueno, más joven, pero ya me gustaría tener tus piernas, porque con lo que corres tú y todas las maratones, cualquiera lo podría desear. Bueno, yo sí llevo en BNEF desde aproximadamente un año ya. Llevo trabajando en el sector solar pues unos 2, 3 años. Me mudé a Nueva York originalmente pues para hacer un máster aquí en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Y nada, y al salir del máster pues tuve la suerte de ir directamente a BNEF y nada, y trabajar con gente tan maravillosa como Guillaume y todos los demás analistas en el equipo. Y me alegra mucho que tengamos siempre más analistas hispanohablantes. Creo que para el público de Latinoamérica, pues siempre un placer compartir contenido en español. Todo el contenido que hacemos es en inglés, pero siempre hacerlo, o sea, por lo menos charlar en español y que la gente nos pueda escuchar y mandar preguntas, pues un placer. Así que nada, Paul, bienvenido y seguramente haremos otras intervenciones de ese estilo contigo. Creo que el sector solar se ha movido muchísimo con COVID, pero hoy tienes una presentación que estamos repasando, bastante buena. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero es sobre un poco lo que va a pasar en 2021. Entonces, la voy a poner en pantalla y te voy a dejar ¿Vale? empezar. Perfecto. Muevo yo las diapositivas, ¿no? Me encargo Sí, sí, yo de... sí, tú mueves y vas pasando. Y igual te ¿Vale? interrumpo para un par de preguntas. Sí, cuando me digas empiezo y Sí, por ya, favor, cuando interrúmpeme. quieras. Vale, pues nada, lo dicho, un placer estar aquí. La verdad es que hacer esto en español personalmente pues me hace bastante ilusión porque bueno, el 100% de mi trabajo pues lo hago en inglés. Entonces, pues esta vía de escape, la verdad es que me gusta mucho poder aprovecharla. Y nada, me gustaría aprovechar también esta oportunidad un poco pues para explicar lo que desde el equipo solar en BNEF, lo que predecimos que va a pasar en el sector en 2021 y hablar un poco sobre varios de nuestros pronósticos. Me gustaría resaltar, bueno, que todo esto es un trabajo conjunto que hemos hecho el equipo solar a finales del año pasado y que no me gustaría que, o sea, que el mérito de todo esto, pues obviamente se tiene que distribuir con todos mis compañeros y compañeras. Entonces, nada, creo que lo mejor es saltar ya directamente a cuál va a ser nuestra primera predicción para 2021. Y bueno, la verdad es que me llena de alegría que la primera predicción sea el hecho de que 2021 va a ser esperamos, nuestro pronóstico es que vaya a ser un año récord para la industria, donde pues entre unos 151 y 194 gigavatios de energía solar fotovoltaica esperamos que vayan a ser instalados alrededor del mundo. Pero la buena noticia es que 2021 va a ser un año récord. Pero es que nuestro pronóstico es que el récord se vuelva a romper en 2022 y en 2023 hasta llegar a la cifra de 205 gigavatios en 2022, lo que supone un logro considerable, teniendo en cuenta que en 2017
se instalaron 99 gigavatios alrededor del mundo. Es decir, en 5 años la industria se habrá más que doblado, lo que es algo fascinante y es algo que demuestra la fuerza y el crecimiento de este mercado. Y luego otra conclusión que me gustaría sacar de estos números es que, pendientes de que muchos gobiernos alrededor del mundo pues, reporten sus cifras para 2020, nuestro pronóstico es que en 2020 el mercado siga creciendo, el mercado haya crecido. Y me gustaría, y estoy poniéndole tanto énfasis porque 2020 fue un año donde, como todos sabemos, una pandemia global nos puso en stand-by, básicamente. Todos o bien encerrados en casa, construcciones en pausa, permisos cancelados, permisos de construcción pues con significantes delays. Entonces, que a pesar de todos estos fenómenos externos, de estos shocks externos, el mercado haya sido capaz de crecer, realmente demuestra la demanda por la energía solar, demuestra la resiliencia y lo robusto que es esta demanda por la energía solar, tanto a nivel privado como público, y cómo esto no hará más que crecer en los próximos años, lo que difícilmente se encuentra en otras industrias. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Como he dicho, esta resiliencia de mercado ha conseguido que la industria solar sea una industria aislada de muchos shocks externos, como lo puede haber sido pues, esta pandemia. Y ha resultado ser pues, una especie de oasis o un mercado seguro para muchos inversores en tiempos pues, de total incertidumbre. Y una de las principales razones por las cuales lo ha sido, pues son los fundamentos económicos de la energía solar fotovoltaica, donde vemos que los costes siguen bajando, la tecnología sigue mejorándose, cada vez podemos instalar más con menos y a la vez es una energía, es un tipo de mercado donde los contratos cada vez menos, pero históricamente pues siempre han sido muy fijos, con unos ingresos estables a largo plazo, con contrapartes pues como comercializadoras, eléctricas, gobiernos de alto crédito, lo que significa, en definitiva, ingresos estables a largo plazo para muchos inversores. Entonces, el sector privado realmente está viendo todos estos señales de la parte de upstream, ve todos estos señales y cada vez más y más y más, tanto fondos de inversión, gestores de activo, compañías, están creando pues, sus propios objetivos medioambientales. Unos pueden decir que son más creíbles que otros, pero al final esto está enviándole esta demanda del sector privado, lleva años y continuará enviando señales a la industria de que pues, habrá una demanda de aquí al 2030, 2040, 2050, dado que estos objetivos medioambientales pues, son objetivos de multidécadas. Y pues la gente, cuando se cuestiona estos objetivos del sector privado, pues algunos dicen, bueno, no sé si lo van a alcanzar o parece un poquito, no está muy claro cómo lo van a hacer, pero al final, independientemente de la credibilidad de estos objetivos, la energía solar representa, pues, y la eólica en muchos casos también, son los pasos lógicos, es el primer paso lógico que una empresa, un fondo de inversión, unos gestores de activos que quieren tener un portfolio de activos pues más sostenibles, la energía solar y la eólica pues son el paso más lógico a la hora de conseguir estos objetivos. Por lo tanto, independientemente de la validez de estos objetivos medioambientales, la solar y la eólica pues siempre van a beneficiarse, porque en la mayoría de los casos pues siempre es una solución obvia y una de las soluciones más económicas también a la hora de hacerse algún tipo de intentar conseguir objetivos medioambientales. Y con esta gráfica me gustaría enseñar pues un poco la demanda que esperamos de aquí al 2030 por las compañías que hayan firmado unos compromisos de 100% de energías renovables. Es decir, que el suministro de energía para estas empresas tiene que ser
tiene que venir de energías renovables. Entonces, lo que me gustaría enseñar con esta gráfica que ha puesto nuestro equipo de sostenibilidad es un poco este gap que va a haber de aquí a 2030, donde aún faltan casi 270 teravatio horas de energías renovables por construir y por contratar de todas estas empresas, resaltando así mi argumento de toda esta demanda a largo plazo que la industria, todas estas señales que la industria está recibiendo del sector privado. Pero aún más importante o más importante que el sector privado es pues, la demanda del sector público. En 2020 hemos visto pues, muchos países, muchas de las economías más grandes del mundo, estableciéndose sus propios objetivos medioambientales. Y de la misma manera que mucha gente cuestiona los objetivos del sector privado, de las empresas del sector privado, pues claramente hay algunos objetivos que son más razonables que otros, pero al final el mismo argumento sigue funcionando en este contexto, y es que para que estos países alcancen unos niveles, sus objetivos medioambientales, de los primeros pasos pues va a ser acelerar el desarrollo y la construcción de energías renovables. Lo que nos lleva a nuestro segundo pronóstico para 2021, y es que estos objetivos net zero, estos objetivos medioambientales que se pongan en los diferentes países alrededor del mundo, se va a traducir en licitaciones públicas, subastas públicas para energía solar y eólica. Y como hemos dicho, como acabo de decir, pues países representando el 42% de las emisiones globales, pues han hecho algún tipo de compromiso, se han hecho algún tipo de compromiso medioambiental. Como he dicho, algunos más razonables que otros, pero al final la energía solar y la energía eólica no solo son uno de los primeros pasos pues, que los países dan cuando quieren conseguir estos objetivos. Pero es que no solo es el primer paso desde un punto de vista medioambiental o sostenible, sino es que además es la solución más económica que estos países tienen para nuevas fuentes de electricidad. Como se puede ver en el trabajo que el equipo de Energy Economics puso a finales del año pasado, la energía solar y la eólica son la fuente de electricidad más barata para nuevas construcciones en países que representan más de 2/3 de la población mundial y casi el 90%, prácticamente el 90% de la electricidad generada a nivel mundial. Es decir, no solo es el primer paso desde un punto de vista sostenible, sino que además es la fuente más barata para construir nueva electricidad. Este mapa es brutal. súper popular, primero es espectacular, y te voy a decir una cosa, yo siempre lo enseño y obviamente es un mapa que evoluciona, ¿no? Entonces, creo que en Asia estamos viendo menos y menos negro, y me acuerdo de las primeras versiones de esa lámina, o sea, ya mucho más negro, Rusia con gas, por ejemplo, México. Creo que la lámina, bueno, la antigua actualización de hace 6 meses o algo así, en México era el gas, pero el gas muy parejo con eólica, ¿no? Y pues se ve que ahora la eólica ya está más barata y que en México tiene el gas más barato del mundo por la proximidad con Estados Unidos, o sea, es espectacular. Es espectacular, es una de estas cosas que ves de golpe y dices, ¿cuánto ha cambiado? O sea, no me lo esperaba. Sí. Y la lámina anterior me gusta también. Yo creo que estamos en un punto donde, bueno, pues a lo mejor ya esa lámina también va a evolucionar con lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? El cambio de gobierno, ¿no? Entonces ya dentro de poco se va a actualizar, yo creo. Exactamente. Bueno, la diferencia con el gobierno americano es que bueno, este sistema federalista lo hace un poquito más complejo tener objetivos a nivel nacional y la dependencia de los estados pues sigue siendo grande. Entonces, pues Biden seguramente saque su propuesta de electricidad, de clean electricity a 2035, 100% a 2035, pero al final, pues la autonomía de los estados sigue siendo fundamental. Hay muchos estados que han llevado
han llevado a Estados Unidos, han avanzado el progreso en temas de sostenibilidad en Estados Unidos durante la presidencia de Trump, como California, como Nueva York, Massachusetts. Pero bueno, en este caso, si Biden tiene planes ambiciosos, pues tendrá que trabajar mucho con los diferentes estados. Listo. Y bueno, continuando un poquito, entendiendo un poco qué implica pues todos estos objetivos medioambientales del sector público, de diferentes gobiernos, y en qué se traduce al final del día, en qué tipo de proyectos se traducen estos objetivos. Y el primer punto es que en los mercados más atractivos, como sea algunos mercados latinoamericanos, sea un mercados en el Oriente Medio o el mercado español y portugués, estos programas, estos subsidios, las licitaciones públicas que salgan a raíz de los objetivos medioambientales van a crear muchísima competición en estos mercados, en estas licitaciones. Tendremos a las megaempresas solares de alrededor del mundo presentándose, lo que se va a traducir en ofertas bastante agresivas donde pues cada vez las empresas solares que oferten en las diferentes licitaciones pues cada vez pues van a estar ofreciendo precios más bajos, van a estar ofreciendo términos pues mucho más agresivos. Lo que va a resultar al final del día en los precios de la electricidad de los diferentes mercados, pues bajando como resultado de estas ofertas tan agresivas que van a llegar en masa según nuestro pronóstico. Y al final, con precios más bajos de la electricidad o con precios más bajos ofertados por la electricidad solar que estos proyectos pues vayan a generar, se van a crear diferentes modelos de negocio en el mercado solar en estos países pues, que resultan ser los más atractivos para la industria. Y estos modelos de negocio van a estar basados en un activo que se va a transformar en si es que ya no lo es, en el activo realmente de más valor de estos proyectos, que es la conexión a la red eléctrica, el derecho de conexión a la red eléctrica. Y de ahí, pues, nuestra tercera predicción, y es que el activo más valioso de un proyecto solar no van a ser las placas, no van a ser los inversores, no va a ser el contrato de venta pues, con la comercializadora o con la eléctrica, sino, por mucho que estos también tengan mucho valor, obviamente, sino que va a ser el derecho a poder estar conectado a la red eléctrica en perpetuidad durante 99, 100 años. Tener este derecho de saber que siempre voy a poder tener mi proyecto, mi capacidad conectada a la red eléctrica. Entonces, el problema para las empresas solares, para llevar proyectos a cabo, no va a ser encontrar financiación o no va a ser que los costes de los paneles sean demasiado altos, sino que va a ser tener este acceso a la red y competir con otras fuentes, con otras empresas para tener ese acceso. Y este fenómeno pues, se vio muy claramente en las subastas públicas que hubo en Portugal en agosto del año pasado, donde la mayoría de las empresas solares que ofertaron, por un lado, estaban dispuestas a pagar más del doble por el derecho a la conexión de red que en la subasta del 2019. Es decir, el activo de la conexión de red, este activo se revalorizó más del doble en solo un año. ¿Y cómo es posible que esto funcionara y que, como se puede ver en esta gráfica que mi compañero Pietro del equipo de Europa pues, creó? Se ve que el precio de la tarifa que las empresas solares estaban dispuestas a pagar a la red eléctrica portuguesa estaba por encima de los costes de producir esta electricidad solar, que es la línea amarilla que podéis ver justo por debajo.
Y la lógica de todo esto se basa en las expectativas, por un lado, que los proyectos solares no vayan a ser proyectos de 15, 20, 25 años, sino que estas empresas solares están apostando a 30, 40 años, con la expectativa de esta longevidad del proyecto, por un lado, y de que los precios de la electricidad se mantengan relativamente altos en comparación con los costes de producir la electricidad solar, de esta línea amarilla. Y se puede ser aún más agresivo, y muchas empresas hasta están siguiendo modelos de negocio donde dicen, bueno, yo pierdo dinero durante estos primeros 15 años donde le tengo que pagar esta tarifa tan alta al gobierno, pero luego voy a seguir teniendo estos derechos de conexión a la red. Por lo tanto, pues hasta depende de cómo estén los precios en el año 15, en el año 16, pues a lo mejor vuelvo a construir un nuevo proyecto y las placas y los inversores, me deshago de las placas y los inversores que he instalado 15 años antes, que eran el triple de caras, y ahora pues repotencio mi proyecto de nuevo con placas, con componentes mucho más baratos y mucho más eficientes, y pues todo lo que gane durante los próximos 20, 30 años con estos nuevos componentes me van a compensar todas las pérdidas que pueda o no haber tenido durante los primeros 15 años. Es decir, yo tengo objetivos a largo plazo. Son objetivos que ya no estamos mirando en los próximos 10 años, sino que estamos mirando a los 15, 20, 30, 40 años. Y esto es un fenómeno que vamos a ver más y más entre las megaempresas solares que oferten en este tipo de licitaciones. Y el segundo modelo de negocio, como muchos seguro que ya han oído hablar, es la apuesta por el almacenamiento, por añadir baterías y pues tener la capacidad de almacenar la energía para momentos donde la red eléctrica, pues donde la demanda de la red eléctrica sea mayor y donde el proyecto solar pues pueda aportar servicios de regulación de red, pero además servicios de capacidad, de poder decirle a la red eléctrica que tienen ciertos megavatios, tienen 100, 200 megavatios disponibles para cuando la red eléctrica lo necesite. Por lo tanto, las baterías, el almacenamiento, también está ofreciendo una solución a estas empresas solares para pues, poder diversificar sus fuentes de ingreso. Y en este caso, pues se puede ver cómo realmente los ingresos para estos proyectos pues, van en función de diferentes servicios y que la posibilidad pues, de tener diferentes fuentes de ingresos mejora el pronóstico económico del proyecto. Y lo mismo que con el primer ejemplo, pues las empresas solares están apostando a la larga, muy a largo plazo, en función de pues, tener el activo de más valor, que es, como hemos dicho, la conexión a la red. Por lo tanto, hemos hablado de estos nuevos modelos de negocio que se basan en una longevidad de los proyectos, pues una apuesta mucho más a largo plazo, que incluye nuevas tecnologías como las baterías y el almacenamiento, que ayuda a diversificar las fuentes de ingreso. Entonces, uno se pregunta, pues, ¿qué tipo de empresas van a ser capaces de hacer una apuesta tan agresiva, de pensar en 20, 30, 40 años a la larga? Y esto es una de las preguntas pues, que nos gusta mucho hacernos en el equipo solar de BNEF y que nos lleva un poquito a nuestra siguiente predicción. Y es quién va a ser, qué actores van a ser los mayores desarrolladores y compradores de proyectos solares. O sea, qué compañías van a estar manejando estos megaproyectos que vamos a seguir viendo alrededor del mundo y sobre todo en los mercados más atractivos. Y nuestra tesis es que vamos a ver más y más empresas que están acostumbradas a la gestión de riesgos, a la volatilidad de precios, al estar al día a día operacional de un proyecto, en lugar de lo que habíamos visto hasta ahora, donde muchas veces fondos de inversión, gestores de activo, que les gustaba, pues que tenían un capital de riesgo
más bajo, que les gustaba pues el pronóstico de tener pues unos contratos fijos, a precio fijo, con una comercializadora o con una empresa o con un gobierno a 15, 20 años que producían pues estos ingresos estables y por lo tanto pues una seguridad de ingreso bastante alta. Entonces pasaremos de un modelo a querer a no querer tomar tantos riesgos, a un modelo donde las empresas participantes, donde las empresas que gestionen estos proyectos van a ser empresas, lo dicho, con una capacidad de riesgo, con un apetito de riesgo pues mucho más alto. ¿Y estas empresas qué van a ser? Van a ser las IPPs, que son las productoras independientes de electricidad, comercializadoras, y en 2020 ya se vio, y vamos a seguir viendo en los próximos años, compañías petroleras cada vez pues se van a interesar más en los proyectos solares, dada su experiencia amplia en gestión de riesgos y gestión de volatilidad de precios, como es intuitivo, y asimismo, a la vez, estas compañías petroleras también se están poniendo sus propios objetivos medioambientales. Y como he dicho antes, al principio de todo, pues la energía solar para estas compañías pues representa un primer paso obvio y económico a la hora de conseguir estos objetivos, sobre todo dada la volatilidad de los mercados del petróleo hoy en día. Entonces, ¿qué hemos podido ver? Esta transición del expertise operacional, donde pues uno tiene que buscar maneras de cómo asegurarse los ingresos en ambientes donde los precios de la electricidad pues puedan bajar y subir, lo que al final se traduce en tener capacidades de trading, en los precios de mercado liberalizado, de tener estructuras de hedging o otros derivados financieros que básicamente pues ayuden a estas empresas a contrarrestar esta volatilidad de los mercados, cosa que los fondos de los gestores de activos, los fondos de pensiones que originalmente pues adquirían muchos de estos proyectos solares no tienen. Por lo tanto, en las tablas que se pueden ver en esta diapositiva, vemos que la gran mayoría de las empresas que bien están construyendo o adquiriendo proyectos solares en Europa, proyectos solares sin ningún tipo de subsidios, sin ningún tipo de ayuda pública en Europa, pues son estas IPPs, comercializadoras como lo es Endesa, así como petroleras, como Repsol en este caso. Y esto no solo es en Europa, sino que alrededor del mundo, excluyendo el mercado chino, que es un monstruo aislado, de los top 10 operadores y propietarios de proyectos solares alrededor del mundo, solo uno, Capital Dynamics, es en sí un fondo. Todo lo demás pues son IPPs que realmente pues realmente pues demuestra esta transición de un modelo donde el coste de capital y el riesgo es bajo a un modelo donde el expertise operacional es necesario. Entonces, la última predicción, el último pronóstico que me gustaría compartir va un poquito en línea con estos nuevos modelos de negocio. Y, cómo no, pues el hidrógeno. También nosotros predecimos que el hidrógeno, la creación de hidrógeno verde, como le llaman, pues va a ser una opción para empresas solares, para proyectos solares en mercados donde la competición es muy agresiva, los precios de los mercados liberalizados pues continúen a la baja, donde pues a lo mejor la empresa pues no tenga el apetito de riesgo como para pues entrar en esta volatilidad de mercado. Y al final la producción de hidrógeno a través de electrólisis con energías renovables como es la solar, pues representa una alternativa off-grid, fuera de la red, para muchos proyectos a la hora de tener una fuente de ingreso. En este caso, pues utilizar la energía solar no para vender la electricidad, sino para crear hidrógeno a través de la electrólisis. Entonces, me gustaría resaltar que esto es un mercado aún
que acaba de prácticamente están haciendo, que aún muchos de los compromisos que se han hecho, pues no está muy claro quién va a ser el comprador, dónde se va a instalar, quién lo va a financiar, pero sí que estamos viendo, pues, un poco de tracción en el mercado, donde más según nuestra fuente nuestra base de datos en proyectos que se han anunciado o que están construyéndose alrededor del mundo, unos 4,3 gigavatios de electrólisis, hecha a través de energía solar están en proceso, incluido un proyecto con Iberdrola en España. Y no solo esto, sino que además hay empresas, el sector industrial, que es uno de los sectores pues, que el pronóstico es que más se beneficie del hidrógeno a la hora de intentar conseguir pues, sus propios objetivos medioambientales. Hemos rastreado pues, unos 47 proyectos que se han hecho, que o bien se han anunciado, que se están construyendo con empresas industriales que están buscando pues, producir hidrógeno a través de energías renovables como lo es la energía solar. Y igual que la gráfica de la izquierda, pues estos proyectos, muchos detalles aún quedan por definir, pero el mensaje de esta diapositiva, el mensaje de estos datos es que el hidrógeno pues, va a presentar otra oportunidad, otro modelo de negocio para empresas solares en un ambiente donde la competición cada vez es más alta, el nivel de expertise cada vez es más exigente y la volatilidad y los riesgos, pues cada vez se tienen que estar gestionando de una manera pues, más adecuada y el hidrógeno está básicamente abriendo una puerta para que las empresas consigan proyectos donde pues vuelvan a tener un contrato fijo de producción, en este caso, de hidrógeno a través de electrólisis y en definitiva, pues tener un contrato fijo que les baje un poquito estar tan expuestos a precios que vayan fluctuando. En Latinoamérica, te interrumpo un poco, pero en Latinoamérica, sí. obviamente, Chile ha anunciado su estrategia de hidrógeno, entonces les invito a ver un documento, o sea, son documentos públicos obviamente del Ministerio. Colombia también está ahí, o sea, yo creo que esos dos países muy innovadores en el momento, pues están ahí metido en el sector y bueno, Chile realmente lo quiere hacer, o sea, quiere que el hidrógeno sea un sector clave de su economía, entonces pues qué bueno saber, y además lo bueno de Chile es que tiene el recurso solar, casi el mejor recurso solar del mundo en el norte, así que no, es una tremenda oportunidad para ellos sin duda. Efectivamente, y la verdad es que tenemos pues muchísima fortuna de tener el equipo de hidrógeno que tenemos en BNIF, la verdad, porque lo que han sido capaces de publicar y de analizar en un año es bastante espectacular. Y tener este tipo de datos pues es algo que somos muy afortunados de poder seguirlo tan de cerca. Perfecto. Yo no sé si, Paul, tienes más láminas o ya, yo creo que ya estamos... No, yo creo que ya he hablado suficiente. Si tienes alguna pregunta, dispara. Voy a quitar las láminas. Sí. No, yo creo que, o sea, pues muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que tenemos bueno, sin duda, creemos que el año 2021 va a ser mejor que el 2020. Obviamente veremos un poco qué pasa con el tema de la pandemia. Es bueno saber que estamos en un sector que no para, que tiene oportunidades y a muy largo plazo. Así que yo creo que estamos todos en una super industria, los que nos escuchan, los estudiantes que quieren entrar en el sector. Y nada, pues Paul, me toca agradecerte. Obviamente, pues haremos otras intervenciones en los próximos meses. A ver qué tal evoluciona todo el mercado, pero o sea, muchísimas gracias por ser el primer invitado del año y bueno, cuando quieras, pues las puertas están abiertas. Nada, el honor es mío y
Y, por supuesto, y si alguien tiene preguntas o te escriben... Me escriben y te paso las preguntas. Me Estamos en pasan las todas las redes preguntas. sociales, en LinkedIn, o sea, es fácil de ubicarnos, Sí, yo creo. sí, que me ubiquen en LinkedIn en LinkedIn y si tienen alguna pregunta. Y igual, si son estudiantes también o gente que se quiere meter en el sector, pues encantado de charlar, porque siempre está bien tener gente nueva y que más gente se una a nosotros. Perfecto. Paul, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, pues nada, feliz año de nuevo a todos y nos vemos pronto. Gracias a ti, Guillaume. Hasta luego. Hasta luego.